Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. En el año 1879, en el mes de agosto, en el norte de Santa Fe, a la sombra de un quebracho, hubo un asado. No fue peronista, por supuesto, sino más bien un asado del Partido Autonomista Nacional, el PAN. Lo organizó un general que quería agasajar a un grupo de familias inmigrantes recién llegadas desde Italia para trabajar la tierra, poblar el territorio y civilizar la Argentina. En aquel asado, el general obligado, así se llamaba el militar, propuso que ese poblado incipiente de farmers italianos se nombrara en honor del presidente de entonces, Nicolás Avellaneda, que fue parte del PAN. Así nació la ciudad de Avellaneda en Santa Fe, con el destino agrícola marcando su origen y perfilando su devenir. Sí, es esa misma localidad que hoy protagoniza la resistencia a la intervención y expropiación de la empresa Vicentín, decidida por el presidente Alberto Fernández, que queda precisamente esta localidad en el departamento de General Obligado. Allí también está Reconquista, que llegó a las noticias en las últimas semanas cuando un grupo de vecinos expulsó a los funcionarios enviados desde Casa Rosada para la intervención de Vicentín. Aquel caserío de Avellaneda fue el resultado de una política pública tan exitosa como llena de dilemas. La de conquistar el territorio, colonizarlo y civilizarlo. La inmigración y la entrega de tierras a familias para formar colonias agrícolas fueron herramientas claves de la dirigencia de la segunda mitad del siglo XIX. Además del foco en la austeridad fiscal, Avellaneda pasó a la historia por esa política inmigratoria y agraria. Este es un dato histórico que se vuelve político y afecta al análisis del presente. Temas centrales que dividen a la opinión pública hoy se instalaron en el debate desde entonces. La propiedad de la tierra, el peso y el aporte de la Argentina agroexportadora, el rol del Estado en ese entramado lleno de tensiones. Ya está aquí hoy Roy Ora, el gran historiador del campo argentino y de las luchas de poder que lo atraviesan. Estado versus agro, por ejemplo. Vamos a hablar de eso en un ratito, una mirada fascinante, la de Roy Ora. Hay ejemplos recientes de esa dimensión histórico-política del factor campo, lo sabemos. El peso de la historia y la identidad agrícola de algunas zonas de la Argentina mostró su potencia política con el conflicto del campo en 2008 y su efecto electoral en 2009, cuando el kirchnerismo y su candidato estrella, Néstor Kirchner, perdieron las elecciones de aquel año, en parte como coletazo de aquella crisis con Vicentín y la bandera de la expropiación. El kirchnerismo vuelve a agitar las mismas aguas o las mismas llanuras del campo en un contexto político donde nadie tiene la vaca atada. Hay riesgos delicados en esa jugada que encabeza el presidente Fernández. Por un lado, porque la de Fernández es una presidencia ganada de forma un tanto ajustada si se la compara con el triunfo de Cristina Kirchner en 2011. Por otro lado, porque su triunfo dependió y su gestión actual depende de una táctica política tan astuta como costosa. La alianza con su enemiga política hasta entonces, bueno, a Cristina Kirchner me refiero, que debió dejar de serlo para convertirse en socia y amiga, según define el presidente hoy, y que exige continuas negociaciones en ese liderazgo, esa alianza, ¿no? Cualquier estabilidad en la hegemonía kirchnerista parece endeble por el momento. Los balances y desbalances electorales en la Santa Fe de los últimos tiempos son una prueba de eso. Es cierto que después de 12 años, el peronismo logró recuperar la gobernación santafesina en 2019, pero el caso Vicentín mostró que aún dentro del mismo gabinete del gobernador Omar Perotti, el consenso político no está ganado para siempre. Algunos de sus ministros manifestaron su rechazo a la estatización decidida por el presidente, nada menos, y se habló de renuncias. El electorado santafesino es químicamente inestable. Las presidenciales del año pasado lo dejaron claro. En las PASO los santafesinos se inclinaron por Alberto Fernández, pero finalmente en la elección presidencial de octubre, Macri recuperó 10 puntos entre los votantes santafesinos y le ganó a la fórmula kirchnerista. Fue un 43,9 contra un 42 y pico.
Si el microscopio del análisis electoral se concentra en el departamento del general obligado, ¿no?, donde está en Avellaneda Reconquista, donde está Vicentín, ese general obligado que hizo aquel asado, hay más inestabilidades que desafían la consistencia partidaria, la hegemonía kirchnerista asegurada. En general obligado ganó la fórmula de Fernández y, sin embargo, la expropiación, una medida del gobierno votado, igual es resistida en varias de las localidades de ese departamento. Quizás la diferencia ajustada del triunfo de Fernández en ese departamento, 47 y algo contra un 44 y algo de Macri, es otra muestra de la inestabilidad de las hegemonías. No conviene ponerlas en riesgo, parece. Hay más inconsistencias todavía. Mientras que en las PASO 12 o unas cuantas, que la mayoría de las ciudades que integran el conglomerado, ese departamento que se llama General Obligado, votaron kirchnerismo, esa cantidad se redujo cuando se fue a las elecciones generales de octubre. Eso es otro dato que muestra cómo hacen este swing los votantes santafesinos. En el caso de la ciudad de Avellaneda particularmente, cuyo intendente es de origen radical y es parte del Frente Progresista, la fórmula encabezada por Macri ganó por más del 54%. En ese sentido, las resistencias presentes a la expropiación son consistentes con los resultados electorales presidenciales. Pero el caso de Reconquista es distinto. Allí, Macri ganó la elección presidencial, aunque su intendente está alineado con el peronismo y el Frente de Todos. Es decir, un municipio que vota kirchnerismo, pero a Macri a nivel nacional, y ahora se vuelve activo en la resistencia antikirchnerista cuando una medida toca intereses suprapartidarios, los del campo y los productores. El rompecabezas de preferencias partidarias de Santa Fe parece hoy la falla de San Andrés. Placas tectónicas inestables que operan con una racionalidad circunstancial o un pragmatismo más atento a su identidad agraria y sus intereses productivos y económicos, menos condicionados por lealtades partidarias eternas. Hacia el futuro queda ver cuánto de la Argentina es parte de esa inestabilidad de la geografía electoral. Por eso la operación Vicentín es una jugada de riesgo. Por un lado, en lo electoral, con que se mueva un porcentaje módico de votos de un lado de la grieta hacia el otro, la balanza de poder cambia completamente. Sucedió el año pasado en Santa Fe, lo estamos viendo. Por otro, por el riesgo de reavivar el enemigo perfecto del peronismo, el campo, con una retórica tan encendida como innecesaria que aliente decisiones electorales antiperonistas. El riesgo de tomar medidas y reconstruir épicas que vuelven a dirigirse al lado propio de la grieta es obvio. Acentuar esa grieta que llevó al kirchnerismo a la derrota de 2015. Y además está el riesgo de desperdiciar el esfuerzo táctico que implicó el pacto político entre los Fernández de una astucia electoral elogiable. Fue la táctica de pescar voluntades de votos, voluntades de los votantes con red lo que permitió el triunfo, no con la caña de pescar, sino con red, cuantos más mejor. La red fue un Alberto Fernández presentado como moderado. Por un lado, Santa Fe, como síntesis de los riesgos de ciertas decisiones políticas del gobierno actual que pueden atentar contra su hegemonía, desprenderse tan rápidamente de la moderación retórica y de la voluntad de mayor pluralismo en sus políticas concretas de gobierno, quizá no sea tan oportuno. Ese es un gran dilema del gobierno actual. El cemento que mantiene unida a la coalición gobernante extrema los posicionamientos ideológicos, pero el imán que amplía su base de sustentación política necesita de políticas públicas y de palabras más moderadas y plurales. Otro caso, el de Córdoba, donde también empiezan a exhibirse los dilemas y riesgos de las políticas más resonantes de la presidencia de Fernández. El caso de Vicentín, al actual sector productivo de esa provincia que rechaza la expropiación por inconstitucional. Hubo un comunicado muy contundente y conjunto, dirigido también al gobernador peronista Juan Schiaretti, históricamente más distante del kirchnerismo, también dirigido a sus senadores y diputados. En el Senado ayer, en la ronda de preguntas al jefe de gabinete Santiago Cafiero, la senadora de la oposición, Laura Rodríguez Machado, planteó preguntas claves en una provincia esquiva al peronismo en las últimas elecciones, todas referidas esas preguntas
al espacio aerocomercial, la diferencia de regulaciones que benefician a aerolíneas y perjudican a aerolíneas argentinas y perjudican a las aerolíneas privadas en medio de la pandemia, el futuro de las low cost, el aeropuerto del Palomar y también el tema del mercado de granos y una posible intervención. Políticas ruidosas del kirchnerismo impactando en preguntas de la dirigencia política de esa provincia. El presidente de Flybondi, Esteban Tossuti y Patricia Bullrich van a estar hoy también en la repregunta hablando sobre estas cuestiones. El año pasado, entre las PASO y la elección presidencial de octubre, la fórmula encabezada por Mauricio Macri en Córdoba creció 14 puntos, de 47 casi 48 a más de 61 puntos porcentuales. Aún en medio de la crisis política y económica. Fue una provincia clave para reducir la brecha de votos con Alberto Fernández y los resultados electorales de 2015, si hacemos memoria, cuando Macri obtuvo el mejor resultado del balotaje en esa provincia, con 74% de los votos, deja imaginar márgenes de votantes en la puja política para desbalancear más el mapa político en el caso de que el gobierno nacional tense la cuerda excesivamente. Hay un análisis político que insiste con que la unidad del peronismo es garantía de triunfos electorales infinitos y eternos. Algo así como el partido del poder institucionalizado. En ese sentido, la evidencia plantea que en la medida en que en 2015 fue dividido no tuvo chances. Pero empiezan a surgir varias preguntas. En el centro de la cuestión está el hecho de ser oposición o ser oficialismo. La unidad de la dirigencia peronista pero kirchnerista, ¿alcanza para volver a ganar elecciones cuando son el oficialismo? Otra pregunta. ¿O esa unidad solo es efectiva en un rol de oposición y la responsabilidad de todos los males se puede atribuir al gobierno de turno, en ese caso no peronista? ¿Esa unidad de las cúpulas peronistas será capaz de conservar su efectividad ante una crisis económica cuya responsabilidad en general el electorado atribuye al partido gobernante a nivel nacional? ¿Alcanza esa unidad de la dirigencia peronista en sentido amplio y la consolidación de su lado de la grieta con retórica y medidas simpáticas a sus seguidores cuando para ganar en realidad es necesario hablar al oído de un sector más libre en sus decisiones electorales? Al campo, por ejemplo, son esos sectores, entre otros, los que parecen fluctuar y definir elecciones. Lo vimos en Santa Fe. Dejarlos a un costado antes de tiempo es un riesgo para la Argentina, sin dudas, pero también para la consolidación de la hegemonía de gobierno que paradójicamente también necesita del voto ajeno. Entre la moderación y la radicalización, los riesgos, dilemas y las paradojas de una coalición que se quiere hegemónica. Esto es la repregunta y vamos al primer tema. Los cielos argentinos, soberanía de cielos recargadas. Presidente de Flybondi, aquí en la repregunta, aquí en unos minutos.